Bueno, vamos a la palabra inmediatamente. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Hoy nos corresponde estudiar el mensaje que el Señor Jesucristo envió a la iglesia en Pérgamo. Recuerde que hemos estado repitiendo la idea que habían 7 iglesias en Asia, pero que estas 7 iglesias que existían en ese tiempo también representan 7 tipos de iglesias en este tiempo, o también representan a creyentes. De manera que al final siempre el Señor Jesucristo termina diciendo que hay que escuchar lo que el Espíritu dice. Él es el que está hablando, pero muestra la unidad entre Él y el Espíritu, diciendo que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero aparte de mencionar eso, de escuchar lo que el Espíritu dice a cada una de las iglesias, Él menciona ese plural. O sea que hay que prestar atención, porque el mensaje, aunque está dedicado a una iglesia o dirigido a una iglesia, es aplicable a todas las iglesias en todos los tiempos. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 2. Leemos el verso 12. Y dice así la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Nos estamos deteniendo en cada uno de estos párrafos o estos pasajes que están dirigidos o dedicados a una iglesia en particular, y esta noche pues nos detenemos en este pequeño mensaje enviado a la iglesia de Pérgamo. Y en todos los mensajes Jesús comienza identificándose, y aquí dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La identidad de Jesús está siendo sustentada por lo que está escrito en el capítulo 1, verso 16. Así que vamos al capítulo 1, verso 16. Recuerde que ya cubrimos la revelación de Jesucristo en el capítulo 1, y hay muchas maneras en las que podemos identificar al Señor por medio de la revelación que Él mismo hace. Y en este verso 16 lo que dice es que Juan está describiendo la visión, la figura de esta persona, y dice que tenía en su diestra 7 estrellas y que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ahora recuerde que esto es algo simbólico. Hay una espada aguda de 2 filos saliendo de la boca del Señor. Entonces ahora, para poder enviar la carta a la iglesia de Pérgamo, Juan tiene que encabezarla y decirle que aquel que tiene la espada aguda de 2 filos es el que está enviándole este mensaje. Ahora, para confirmar la identidad de que se trata de Jesús, en Apocalipsis capítulo 19, verso 15,
cuando se describe la segunda venida de Cristo, también se hace referencia a esta espada saliendo de la boca del Señor. Y entonces tenemos que entender ese simbolismo. Apocalipsis 19 y leemos en el verso 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Así que en estos dos textos, Apocalipsis 1:16 y Apocalipsis 19:15, encontramos una referencia a lo que se está hablando con respecto a Jesús, y tenemos que hacer una explicación o una interpretación del símbolo. La espada es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 17. El apóstol Pablo instruye a los creyentes a orar con toda oración y ruego, después de haber instruido a ponerse toda la armadura de Dios. Pero también él habla acerca de la espada que es la palabra de Dios. Gracias, hermano. En Efesios capítulo 6, verso 17 claramente se dice: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando Juan dice que de la boca del Señor sale una espada aguda de dos filos, lo que está diciendo es que de él sale palabra que tiene poder. Una palabra que tiene un doble poder. Eso significan los dos filos. La palabra que sale de la boca de Dios tiene poder creativo, pero también tiene poder para condenar, tiene poder para dar vida o para dar muerte. Por eso es que la palabra en Hebreos capítulo 4, verso 12, ocupa la misma expresión y es un símbolo para la autoridad o el poder que tiene Dios con su palabra creadora. En Hebreos 4, verso 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ahora, eso de los dos filos significa entonces que puede dar vida o que puede dar muerte, que puede salvar o que puede condenar. Y es a través de la palabra de Dios que vino la ley. Pero la ley solamente reveló el pecado, y la ley reveló o trajo la condenación. Pero también por la palabra de Dios fue revelada la gracia, la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces la palabra de Dios revela el pecado y la condenación del hombre. Pero también la palabra de Dios revela al Salvador y revela que hay perdón de pecados por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero también nosotros sabemos que todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios. Jesús dio vida a Lázaro, dando la palabra, dando la orden. Jesús sanó a la gente, dando la palabra, hablando a los oídos que fueran abiertos. Jesús habló la palabra y milagros creativos fueron hechos. Pero también Jesús maldijo la higuera y la higuera se secó. Jesús reprendió a los vientos y a la tempestad y se detuvieron. Entonces esta figura de la espada de dos filos que sale de la boca de Jesús nos habla de su autoridad como Dios. Él tiene el poder para crear y Él tiene el poder para decretar vida con su palabra, pero también Él tiene el poder para decretar condenación, juicio o muerte. Así que esa es la figura que se encuentra ya explicada en lo que es la visión que Juan está teniendo en el capítulo 1, y ahora que Jesús está atribuyéndose que el que tiene esa condición, esa facultad de hablar con autoridad y poder es el que está enviando esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. En otras palabras, ese pasaje del verso 12 o ese verso 12 de Apocalipsis se podría leer de esta manera: el que tiene la autoridad de hablar palabras que dan vida o muerte, te envía a decir esto, para reconocer la divinidad de Jesucristo, la autoridad y el poder que a Él le pertenecen. Y este siempre es el primer punto en cada una de las cartas. Jesús quiere identificarse. En todas las 7 cartas
siempre se comienza con una identificación del autor y a quién está dirigida la carta. Entonces es importante que Jesús quiere autenticar para poder establecer la autoridad con la que ese escrito está siendo enviado. Pero luego se habla acerca de condiciones particulares del destinatario. Veámoslo a partir del verso 13. Y ahí Jesús dice: yo conozco tus obras y dónde moras. Aquí no dice yo conozco tus obras y tu tribulación, como en la carta anterior. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. No, vea esto: yo conozco tus obras y dónde moras. Y entonces se repite una y otra vez el hecho de que el Señor conoce las obras que hacemos en su servicio. Y Él va a recompensar a cada uno según sus obras. Pero ahora vea esta frase: yo conozco dónde moras. Y luego la revelación o la declaración: donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Jesús está diciendo que Él conoce la condición de esta iglesia, conoce el trabajo que han realizado para poder hacer que el evangelio continúe siendo esparcido. Y esta ciudad de Pérgamo estaba en línea en la zona costera en Asia, adelante de Esmirna. Es como que vaya en una secuencia: primero estaba Éfeso, después estaba Esmirna, después estaba Pérgamo. Pero esta ciudad en particular tenía la característica de que era muy fuerte la adoración que había en esa ciudad. En esta ciudad habían varios templos. Había un templo a Zeus, había otro templo hacia una diosa, había otro templo hacia un dios Asclepios, que consideraban el dios de la medicina y el que ejecutaba los milagros de sanidad. Y ya en el tiempo en que Juan está enviando esta carta al pastor de esta iglesia, ya había sido levantado un templo para adorar al emperador romano, al César, como Dios. Entonces, esta comunidad cristiana se encontraba en un ambiente lleno de idolatría, en un ambiente pagano, en un ambiente donde se proclamaba que César era Señor, donde se proclamaba o se sostenía que Zeus era Sóter, cuyo significado es Salvador, y también este otro dios Asclepios lo llamaban Sóter. Entonces vea lo importante del asunto. Jesús dice: yo sé dónde moras. Vives en un ambiente terrible, vives en una ciudad dominada por el diablo, vives en una ciudad donde no solamente hay idolatría, sino que hay una adoración abierta hacia un hombre que se hace llamar Dios, y está rodeada de un ambiente hostil. Pero a pesar de eso, has retenido mi nombre, has retenido mi fe. Y a pesar de que han asesinado a mi testigo fiel, creo que lo correcto sería pronunciarlo Antipas, dice: ustedes han permanecido reteniendo la fe y no han negado mi nombre. Entonces aquí tenemos que hacer una aplicación práctica de cómo esto se aplica en nuestra vida, para que no solamente quede como historia. Ah, sí, ya sé cuáles eran las 7 iglesias de Asia, ya me puedo los nombres y sé lo que Jesús le manda a decir a cada una de ellas. Hay que aplicar lo que la palabra de Dios dice. Y entendiendo entonces que Jesús conocía el trabajo, el servicio, las obras de amor, las obras de fe, el servicio que esta comunidad estaba prestando en esta ciudad, considerando que era un ambiente de adoración idólatra tremendo, nos lleva al punto de aplicarlo en nuestra vida y pensar que los cristianos estaban viviendo en un ambiente donde Satanás controlaba todo. Vea, era diferente de Roma. En Roma había lugar para los judíos. Los judíos tenían su religión y los romanos permitían que los romanos adoraran a su Dios. Pero en esta ciudad en particular solamente había adoración idólatra. Y aparte de la adoración idólatra, la adoración al emperador.
En varios lugares se establecieron templos para adorar a César como Señor o como Dios, y este era uno de ellos. Por lo tanto, había una gran presión sobre aquellos que no eran adoradores de Zeus, ni de Asclepios, ni de César, ni de ningún otro de los dioses conocidos. Y en ese ambiente, los cristianos no tenían un templo, no tenían un edificio para poder adorar. Ellos rechazaban el confesar que César era Señor, porque ellos sabían que Jesús es el Señor. Ellos rechazaban confesar y mucho menos adorar o reverenciar a Zeus, a quienes lo reconocían como Salvador. Se creía, según la historia de este pueblo, que Zeus le había dado la victoria a este pueblo de ser conquistado en tiempos atrás, y por eso se adoraba a Zeus como un dios y se le proclamaba como Salvador. Pero los cristianos, y esto acorde con lo que está escrito en la palabra, que solo hay un Dios y un Salvador, ¿verdad? Solo hay un Dios y un mediador, que solo hay un Señor, que solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Los cristianos en esta ciudad de Pérgamo rechazaban llamar Soter a Zeus y rechazaban confesar a César como Señor. Y esto ponía una gran presión sobre ellos. Y por esto fue que había persecución hasta el punto de que mataron a este Antipas, que era un líder de la iglesia. Y según la tradición, se cree que este fue un anciano, era un líder de la iglesia. No existe el registro de que él fuera el pastor. De hecho, la carta está siendo enviada al mensajero, ¿verdad? Entonces no podía ser el pastor. Entonces sí era uno de los líderes, era un anciano que, según registros históricos que existen, fue cocinado vivo en una olla de bronce por no reconocer que César era el Señor. Y de esto hay muchos relatos, siglo I, siglo II, siglo III, que aquellos que no confesaban que César era Señor, sino que decían que Jesús era Señor, eran condenados a muerte. Así que según la tradición, eso no es bíblico, según historiadores seculares, a este hombre le dieron la oportunidad de confesar que César era Señor, y él siguió confesando que Jesucristo era el único Señor. Así que lo cocinaron, lo hirvieron en una olla y de esa manera lo mataron. Entonces el Señor está diciendo que esta iglesia tiene virtudes. Está diciendo que esta iglesia ha retenido su nombre. O sea que permaneció fiel, aferrándose al nombre de Jesús únicamente en un ambiente donde se predicaban otros nombres. Decidieron adorar a Jesús únicamente donde se adoraban otras divinidades, donde se adoraba al César. Y el Señor muestra también que no han negado la fe, lo cual significa que estos creyentes mantuvieron un estilo de vida acorde a lo que predicaban. O sea, la fe, hermano, no es algo que se dice tener. La fe es algo que se muestra con las obras. Congregarse es una obra. Usted muestra su fe cuando usted se congrega. Alabar a Dios, adorar a Dios es una obra. Es una obra de fe. Honrar a Dios con las finanzas es una obra. Evangelizar es una obra. Guardarse del mundo es una obra. Entonces lo que el Señor está diciendo es que estos creyentes mantuvieron una vida acorde a lo que ellos decían que creían. Ellos mantuvieron su fe, no actuaron de una manera contraria a lo que ellos hablaban, a lo que ellos sostenían, que ellos creían. Y esto es relevante sobre todo porque el Señor está haciendo de manifiesto que ellos mantuvieron la fidelidad al nombre y mantuvieron ese estilo de fe a pesar de que mataron a ese gran líder. Porque el punto es este, hermano. Si matan al líder, entonces la iglesia o los creyentes, que pueden pensar, si Dios no guardó al líder, tampoco nos va a guardar a nosotros. Si Dios permite que cosas malas pasen a gente que está consagrada, a gente que está entregada, entonces la fe de los creyentes puede ser sacudida. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque eso es lo que sucede en la mente natural.
Porque inmediatamente surge un proceso de pensamiento. Si esto le pasó al hermano que es bien consagrado, si esto le pasó a la hermana que es una mujer de oración, si esto le pasó a este hombre que ha sido un líder, entonces significa que Dios permite que le sucedan cosas malas a sus hijos y pudiendo impedirlo, no lo impide. Pero esto trae un conflicto de fe. Por ejemplo, mucha gente habló cuando los hermanos de la Elín murieron en el bus que fue arrastrado en la corriente. Y surgían comentarios como este. Bueno, y si eran hijos de Dios, pues, ¿y por qué Dios no los libró de la muerte? Ahí es donde entra el conflicto, el razonamiento en lo natural. Y a muchos pastores les han pasado cosas malas. Yo he oído de pastores, he sabido de pastores que se han muerto predicando, jóvenes. He oído de pastores que a sus familias les han pasado cosas terribles. De gente de Dios, gente temerosa, que le han pasado cosas malas. Entonces, las cosas malas, los sufrimientos y los padecimientos, como ya lo hemos estado escudriñando a través de la palabra en las dos últimas prédicas del domingo, a veces son permitidas para que nuestra fe sea probada y para que avergoncemos al diablo y para que le demos la gloria a Dios. Pero el diablo trae todo esto para sacudirnos, para destruirnos, para apartarnos de la fe. Entonces es sumamente importante que a esta iglesia el Señor le hace un reconocimiento. No has negado mi nombre, has retenido la fe. No has negado la fe, has retenido mi nombre. A pesar de que mataron a mi siervo, a pesar de que lo asesinaron. Entonces esto pone en realce la condición en que esta iglesia vivía. Ahora lo que tenemos que hacer es entender que haciendo práctica la aplicación, esta iglesia representa a una iglesia que se encuentra con poca fuerza, es una comunidad pequeña que se encuentra en un ambiente hostil. Podría ser un ambiente religioso que los margina, que los rechaza, o podría ser un ambiente de pecado. Déjenme contarles, algunos años fuimos a hacer, hicimos uno de los viajes misioneros que hemos hecho, fue por este lado de Copán, las ruinas de Copán. Y cuando nosotros llegamos a esa zona, de repente comenzamos a oír que reventaron cohetes. Y yo me puse a pensar, como es normal, que cuando se revientan cohetes es porque hay fiesta. Más adelante, quizás algunas horas después, supimos que los cohetes eran una forma de anunciarle a la comunidad que nosotros habíamos llegado, porque no querían a los evangélicos. Y entonces los cohetes eran una forma de alertar a la gente. Y después se ponen a contarme, fíjense, hasta que habíamos llegado, se ponen a contarme, que los vecinos del lugar a la gente la intimidaban pasando el corvo por el cerco de alambres que tenían. Les derribaban el cerco, les cortaban el agua, les arrancaban los tubos o les impedían tener agua, y había una persecución sobre esa comunidad que fuimos a visitar. Era una iglesia que no tenía un lugar donde reunirse. Nos reunimos ahí al aire libre para enseñar la palabra. Hicimos varias sesiones con mi esposa, hermano Francisco Valle fue con nosotros en esa ocasión, su esposa. Y era una comunidad de gente así bien temerosa de Dios, de aquellas personas así que sí tratan de mantenerse en ese celo, en esa reverencia, que cada vez que oraban se arrodillaban. Y ahí estaba el montón de piedritas en el suelo. Así que cada vez que oraban, había que hacer lo que ellos hacían. Había que meter las rodillas en las piedras. Y después se volvían a levantar y después, vamos sobre nuestras rodillas, hermano. Otra vez de rodillas, hermano, a buscar puesto ahí en las piedras. Pero el punto es, esta iglesia de Pérgamo representa a todas aquellas iglesias, aquellas comunidades pequeñas que se encuentran en un ambiente hostil, en un ambiente donde hay un rechazo, donde están siendo marginados. Los hermanos que estaban a cargo de la obra, que por cierto es una de las anécdotas que tenemos en estos 21 años, y es que cuando llegamos y llegamos por medio del hermano Francisco Valle, que tenía el contacto con este hermano al que él conocía, no sé de qué manera, cuando llegamos allá a la zona, el hermano me dice, yo a usted lo conozco, me dice. Usted es el pastor Cornejo, usted fue mi maestro en el CEN,
O sea que el hombre había estudiado aquí hacía algunos años atrás y él no sabía exactamente quién era el que iba a llegar, y yo no sabía que íbamos a llegar donde alguien que había estado con nosotros recibiendo la palabra. Eso nos fortaleció porque ya no sentimos que habíamos llegado donde alguien extraño, sino que habíamos llegado donde un compatriota nuestro. Y habíamos llegado donde nuestra familia de la fe. Y aunque después nos contó toda la historia, que en la noche rodeaban la casa, que a veces le aventaban piedra, que pasaban con el corvo, que los amenazaban, que los intimidaban, ya estábamos en familia y ya estábamos en el lugar. Así que ni modo, había que enfrentar cualquier cosa que viniera, pero gracias a Dios no pasó nada. Solamente la historia de las cosas que a ellos les habían sucedido. Pero en fin, esta iglesia representa a esas comunidades. Representa a una familia que vive en una comunidad religiosa, católica, que los rechaza, que los maldice, que los margina. Representa a un creyente. Es el único en toda la segunda planta del hospital que es cristiano. De ahí todos los demás son unos vulgares, mal hablados, paganos, pecadores. Es el único policía en la oficina que es cristiano. De ahí todos los demás, ninguno. Es el único creyente. Y se siente marginado, se siente rodeado, se siente oprimido por los mal hablados, por los pecadores. Es el único creyente de la cuadra, donde hay un montón de gente perversa, viciosa, traficantes, y es el único que está ahí en ese ambiente. O también puede representar a un grupito pequeñito de creyentes, unos 7, unos 12, en toda la fábrica donde hay como 400 trabajando. Y ahí todos hablan de las cosas que hacen, de su estilo de vida, de sus desenfrenos, de su pecado, y solo ellos en ese ambiente de pecado, donde son rechazados, son humillados por causa de la fe. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Entonces esta iglesia de Pérgamo representa a comunidades en un ambiente hostil. Representa a creyentes que han tenido que mantener su fe ellos solitos en la oficina. Es el único cristiano que ha tenido el valor de decir: sí, soy cristiano, en ese nivel del call center donde todos los demás son unos grandes paganos. Pero él ha mantenido su fe. No ha negado el nombre de Jesús. Ha tenido el valor de proclamar que es creyente. Ahora, esto es sumamente importante, porque hay muchos que prefieren negarlo. Hay muchos que prefieren decir: no, si yo voy a la iglesia de vez en cuando, es que mis papás son los que me llevan, usted viera que yo a mi parte no fuera. Y tratan de rebajar así su nivel de convicciones, porque de alguna manera han caído en aquello que el apóstol Pablo dijo que no había que hacer. Él dijo que él no se avergonzaba del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, el Señor Jesucristo reconoce las virtudes de esta iglesia. Y esto se puede aplicar a su vida. Si usted es el único creyente en su familia y a usted lo han rechazado, lo han humillado, lo han marginado, se aplica a usted. Si es el único cristiano de veras que se ha dado color como creyente entre todo el personal de la escuela, de ahí nadie más, porque los otros hasta hablan mal. Dice que es evangélico, pero no es. Pero de usted sí, porque usted ha mantenido una conducta acorde a lo que usted habla. Entonces, habla acerca de estas personas, de gente que mantiene su testimonio, de gente que soporta la presión, porque hay muchísimos que no la soportan. Entonces, es importante darnos cuenta que ya en la práctica, cuando el Señor dice: yo conozco tus obras, nos recuerda y nos va a ser recordado en cada una de las 7 cartas que Él lleva un registro de su trabajo, de su esfuerzo, de su dedicación por causa del reino de Dios. Y no va a quedar sin recompensa ni un vaso de agua. Pero también cuando Él dice: y sé dónde moras, esa frase, hermano, tiene que darle consuelo a usted. Porque usted puede vivir en un ambiente de pecadores, pero si usted camina en el temor de Dios, Dios lo va a guardar. Porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Es un asunto de una condición espiritual. Es un asunto de la vida. Usted puede estar rodeado de pecadores, pero es posible vivir para darle la gloria a Dios.
Y esto a mí me recuerda el ambiente en que Samuel fue criado. Recuerde que Samuel nació por causa de la oración de su madre, la cual le hizo un voto a Dios: si me das un hijo varón, yo lo voy a consagrar a ti todos los días de su vida. Y la mujer cumplió la palabra. Pero Samuel fue llevado al templo. Y vea, en el templo no había gente santa y temerosa, sino que habían líderes pecadores, líderes codiciosos, líderes que estaban viviendo en una hipocresía, en una religiosidad, líderes que no eran ejemplo. Y encontramos a Elí. Y los hijos de Elí eran pecadores. Pecaban, cometían pecados sexuales con las mujeres en el templo. Entonces vemos ahí en la palabra de Dios que Samuel creció en un ambiente de pecado. ¿Qué nos dice esto a nosotros en este tiempo? Que sí es posible guardarnos. Amén. Sí es posible, hermano, ser creyente en un ambiente de idolatría. Sí es posible que usted retenga la fe, que usted permanezca, que usted crezca, que usted avance en un ambiente de rechazo, de opresión, de humillación o de marginación. Sí es posible, pero esto va a poner sobre usted una gran presión. Usted es el único de la familia que está luchando, pero no tiene que sentirse así como que, qué terrible. No, piense en que por la gracia de Dios a usted le ha sido revelado el evangelio y Dios está con usted para sostenerlo. Y preocúpese por vivir su vida delante de Dios y deje la vida de los demás en las manos de Dios. Porque comenzando con la familia y luego con los amigos, compañeros de trabajo y todos los demás círculos, va a haber presión, va a haber rechazo, va a haber burla, va a haber menosprecio o van a haber intenciones de hacerlo caer. Como el caso de aquel hermano que me dice hace años: pastor, fíjese que yo, obedeciendo su instrucción de que hay que apoyarnos unos a otros, un día le dije a aquel varón que está allá, me dijo y me lo señaló, que como yo sé que vive por la zona donde yo voy, que le iba a dar ray. Y pues ya lo he llevado unas cuantas veces, me dijo, pero la semana pasada me dijo, me salió con una cosa ahí, me dijo. ¿Y qué le dijo? Me dijo que mientras íbamos de camino, ¿por qué no nos íbamos a echar un par de heladas? Y yo le dije, si yo de ahí vengo, no quiero volver ahí. Entonces me dijo, este hombre es un sinvergüenza, me dijo, que está en la iglesia a saber para qué, me dijo. Y yo quiero hacerle saber por qué ya no le voy a dar ray, me dijo, porque quiero apartarme de él. Entonces vea, el enemigo, como predicaba también, ¿verdad?, el día domingo, ¿verdad?, acerca de la gente que puede estar infiltrada dentro de las iglesias y el hecho de que la cizaña crece junto al trigo. El enemigo va a usar personas para que lo maldigan, para que lo estorben, para que lo critiquen, para que lo hagan sentir mal porque está leyendo la Biblia en el tiempo del receso, para que lo ultrajen, para que lo menosprecien o para que lo tienten. Pero de cualquier manera va a haber presión sobre su vida, pero el Señor es poderoso para sostenerlo. Y esto es lo que prueba esta iglesia, que sí es posible mantenerse. Sí es posible que a usted lo respeten en un ambiente de gente vulgar. Sí es posible. Yo sé que eso es una realidad. A usted lo van a tratar de acuerdo al carácter que usted muestre. Ahora, si usted se identifica, si usted se une, si usted celebra, entonces lo van a considerar parte del grupo. Pero si usted tiene carácter para mostrar que usted es diferente y tiene la actitud y la posición correcta para respetar, usted va a imponer respeto con las personas, aunque sean hijos del diablo. Yo lo he vivido de muchas maneras y yo sé que es una realidad. Entonces sí es posible, hermano, que usted permanezca en el ambiente hostil que le ha tocado vivir. Verso 14. Los señalamientos que se le hacen a esta iglesia están en este versículo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación.
Vea, las palabras claves en esta porción son tienes y retienen. Tienes significa que en la iglesia el pastor no ha usado la autoridad para sacar a aquellos que están causando problemas dentro de la iglesia, porque bíblicamente el pastor tiene que cuidar el rebaño. Amén. Y como parte del cuidado del rebaño, el pastor tiene que estar atento a las personas que causan divisiones, a las personas que están enseñando cosas contrarias o a las personas que pueden traer algún daño a los que son reconocidos como miembros de la congregación. Y Pablo incluso habla acerca de entregar a Satanás, a los pecadores y a los que no obedecen, descubrirlos públicamente. Entonces Jesús le señala a esta iglesia que tiene ahí, o sea, ha permitido que permanezcan y no ha usado su autoridad para deshacerse de ellos. ¿A quiénes tiene? A los que retienen la doctrina de Balaam. O sea que ha permitido que hayan falsos maestros. A pesar de que esta iglesia tiene la virtud de estar perseverando en un ambiente terrible, donde mora el diablo, donde gobierna el diablo, en una ciudad de Satanás, en una ciudad llena de pecado, y ha podido mantener su testimonio y su fe, no ha sido lo suficientemente sabia como para poder identificar lo que no está bien dentro de la iglesia, tolerando otras enseñanzas. Y este es el peligro y esta es una realidad con muchas iglesias en este tiempo. Han permitido una mezcla de doctrinas. No han permanecido como en la pureza, en el temor. No han permanecido acorde a la doctrina de la piedad, sino que han tolerado ciertas cosas bajo el enfoque de vivir bajo la gracia, bajo el enfoque de la libertad que tenemos en Cristo, bajo el enfoque de que para los puros todo es puro. Han tolerado cosas que no deberían haber tolerado. Y entonces Jesús, de una manera bien clara, señala un par de las cosas que esta gente está haciendo o promoviendo. Número uno, comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta ciudad de Pérgamo, al igual que allá en Roma con el imperio romano, que había sido una sucesión del imperio griego, era una ciudad acostumbrada al politeísmo. O sea que según la historia, era normal que la gente adorara varias divinidades, varios ídolos, varios dioses o falsos dioses. Entonces, había gente dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, en esa ciudad, que estaban enseñando cosas contrarias al evangelio de Jesucristo, cosas contrarias a la doctrina apostólica. Estaban enseñando que estaba bien comer cosas sacrificadas a los ídolos. Probablemente extendieron la aplicación de lo que el apóstol Pablo habla en una de sus cartas a los Corintios, cuando el apóstol dice que un ídolo no es nada. Pero también Pablo dice de que hay que tener cuidado, porque si con lo que comemos hacemos tropezar a los más débiles, dice que ya no estamos caminando en amor. Según la palabra de Dios, hay muchas cosas que son lícitas hacer, pero no conviene hacerlas. Y bajo este enfoque se llevó una enseñanza que fue mezclando poco a poco la tolerancia de lo que sí se podía hacer. Y entonces Jesús señala, tú tienes ahí falsos maestros, tienes ahí ministros que están confundiendo, que están leudando a la congregación y que están enseñándole, así como Balaam le enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, están enseñando cosas como que no es pecado que estén adorando a los ídolos, que estén participando de los banquetes de los ídolos y que tengan relación y que tengan una actitud abierta al participar de las cosas que hacen los paganos. Y la segunda cosa es acometer fornicación. Vale la pena detenernos en algún otro mensaje, solamente en esa historia de cuando Balac mandó a llamar a Balaam, para poder aprender sobre los detalles de lo que ahí sucedió y cómo fue que al final Balaam, que había ido por dinero a maldecir al pueblo de Israel por orden o por la petición de Balac,
no pudo hacerlo porque Dios se lo impidió. Pero al final, según la historia en el libro de Números, Balaam le dio un consejo a Balac y le dijo que enviaran mujeres para poder mezclarse con los israelitas. Y al mezclarse las mujeres con el pueblo de Dios, se mezclaron las creencias, se mezclaron las costumbres, se mezclaron las culturas. De manera que los hombres comenzaron a tener otras prácticas. Entonces, lo que aquí está escondido es que la iglesia en Pérgamo está tolerando una mezcla de prácticas del mundo con iglesia. Una mezcla de un poco de idolatría con cristianismo. Una mezcla del evangelio con tolerancia a pecados sexuales bajo ciertas circunstancias. Entonces es muy importante el detenerse en esa historia para poder ver los detalles, pero en este punto en particular lo que Jesús hace simplemente es señalarles. Es como que Jesús dijera: yo reconozco el esfuerzo que han hecho y el carácter que han tenido para permanecer en ese ambiente de oposición. No han negado mi nombre, han retenido la fe y lo han hecho en un ambiente terrible, pero se han dejado leudar, se han dejado mezclar. Entonces esto representa iglesias que están haciendo cosas del mundo, que están teniendo prácticas mundanas, que están haciendo cosas que no deberían de estarse haciendo porque no tienen un discernimiento claro de qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que a Dios no le agrada. Ejemplo, la iglesia fue introducida en una etapa que se llamó la restauración de la alabanza. Y con la restauración de la alabanza hubo cambio en los géneros de música. Yo recuerdo, nosotros veníamos de cantar con himnarios bautistas y se oía ya que Marino, Estanislao Marino y Dani Berríos comenzaban con otro tipo de géneros, y después surge Palabra en Acción y otro montón de músicos que vinieron a cambiar la forma de cantar de las iglesias cristianas evangélicas. Y junto con la restauración de la alabanza vino también lo de la práctica de la danza. Pero ¿dónde se muestra esto de la mezcla y de confusión? Que con el correr del tiempo en muchas iglesias ya no era danza, era baile, era bailar. Y después comenzaron a decir que no era pecado bailar. Incluso a mí un ministro de los Estados Unidos me dijo que él no consideraba que fuera pecado bailar y evangelizar al mismo tiempo a la persona con la que andaba bailando. Y entonces en la iglesia se metieron ciertos pensamientos mundanos, porque no existe así como el celo, no existe así como el discernimiento de saber, no, esto no es de Dios. Y luego nos vamos a todo el entretenimiento en las iglesias, el chiste, muchos dramas rayan en eso, y eso es parte de lo malo de las dramatizaciones, que la iglesia está reunida ahí para entretenerse. Y entonces se da una mezcla donde no hay reverencia, donde el enfoque no es darle culto a Dios, adorarlo, sino que el enfoque es la gente, el bienestar o la condición de la gente. Así que el Señor reprende a esta iglesia por esto, porque están sacrificando a los ídolos, están comiendo cosas sacrificadas a los ídolos y están cometiendo pecados sexuales o permitiendo que personas que los practican permanezcan como parte de la comunidad. Porque ese es el asunto. Permitir que la gente sea reconocida como parte de esa comunidad. En el verso 15 se menciona la otra cosa que el Señor reprende y le dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ya vimos esto en la carta anterior de la iglesia de Esmirna, que no hay mucha información sobre esto de la doctrina de los nicolaitas, pero se cree que está conectada también con los ídolos, pero no hay más información en la Biblia. Verso 16, por tanto, arrepiéntete. O sea, Dios todavía da la oportunidad. Dios llama la atención del pueblo a que cambien su estilo de vida, a que renuncien a esa vida de pecados sexuales y a que renuncien a estar conectados con cualquier forma de idolatría o con personas que están practicando abiertamente la idolatría. Pero aquí, hermanos, hay que aclarar, como ya lo he hecho yo un par de veces, ¿verdad? Que si a usted le regalan tamales de novenario, eso no es idolatría, usted se los puede comer, porque eso no han sido dedicados a ningún ídolo.
O sea, hay que ubicarse porque también a veces hay un montón de errores que se cometen a nivel evangélico. Entonces aquí el Señor reprende a la iglesia porque también retiene la doctrina de los nicolaitas. Él le da la oportunidad de arrepentirse y le dice, porque si no te arrepientes, yo voy a venir pronto a ti y voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca. Jesús hace ver que el conflicto es contra aquellos que están viviendo en pecado. La reprensión, la información, la carta es enviada al apóstol, al pastor, al mensajero, al ángel que está a cargo de la iglesia. Pero el mensaje es dirigido a individuos. Y entonces Jesús señala que estos que están practicando estos pecados tienen que arrepentirse. Y entonces aquí viene la aplicación práctica también para nosotros y para cualquier iglesia de este tiempo. Dios nos da el tiempo para arrepentirnos. Dios permite ese espacio para poder reconocer que está mal y para poder volvernos a Él y cambiar nuestra vida. Y Él sentencia que si no se arrepienten, va a venir a pelear contra ellos con la espada. O sea, va a venir con una sentencia de juicio, va a venir con una palabra de muerte, de condenación. Porque la misma Biblia dice que de la boca proceden la vida y la muerte. Entonces de la boca de Dios procede también el juicio o el perdón, la salvación o la condenación. Entonces el Señor termina como siempre en el verso 17 diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, hermanos, la aplicación aquí es que nosotros tenemos que prestar atención a todos y cada uno de los mensajes que están siendo enviados a las iglesias. Porque de todos los mensajes podemos aprender y podemos evaluar nuestra vida. Podemos ser animados o podemos ser confrontados. Por ejemplo, yo creo, solo la frase, yo sé dónde vives, dónde moras, es causa de consuelo para muchos creyentes. Porque Dios ya sabe dónde usted vive y Él tiene cuidado de usted. Ya sea que sea por el peligro, extendiéndonos un poco más esta noche, ya sea porque usted vive en un ambiente de peligro o porque vive en un ambiente de rechazo y de humillación. Dios sabe dónde usted vive. Pero también la palabra de reprensión, arrepiéntete. Dios dando el tiempo para el arrepentimiento. Así que hay que oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Luego se hace referencia, y este es el asunto de entender la Biblia, bajo el enfoque de los símbolos, expresiones culturales, prácticas culturales de su tiempo. Y dice, al que venciere, le daré a comer del maná escondido. El maná es el alimento espiritual. El maná representa la palabra de Dios. Y entonces Dios está diciendo, yo voy a alimentarlo, voy a sustentarlo, voy a darles la vida eterna. Porque tiene que ver, el maná tiene que ver con la vida, tiene que ver con el sustento, tiene que ver con ser alimentado espiritualmente. Y luego dice, le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esto no es un asunto doctrinal, sino que más bien cultural. Y existen varias ideas o informaciones históricas, como por ejemplo, que cuando a un reo se le iba a juzgar, al final del juicio se le entregaba una piedrita negra, si era de condenación el juicio, o una piedrita blanca, si era de liberación. Entonces Jesús está conectando una idea aquí con una práctica cultural que nos habla de victoria, que nos habla de bendición, y le agrega el detalle, mire, una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y esto nos lleva a otro pensamiento bíblico. Dios le cambió el nombre a muchos personajes. Amén. Dios le cambió el nombre a Abraham. Lo llamó Abraham, ¿verdad? Dios le cambió el nombre a Jacob. Entonces, aquí se nos habla acerca de una identidad que depende de la relación con el Señor Jesucristo. Pero esa identidad está reflejada en el nombre que le va a ser dado en la piedrecita blanca. Pero esa piedrecita solamente es para los vencedores. Así que al final hay que ir entendiendo esto por medio de
la información histórica por medio de prácticas o culturas o costumbres culturales que existían para poder ir teniendo el significado. Pero lo más importante aquí es, Jesucristo solamente trata con los vencedores. No hay lugar para los que pierden, para los que retroceden, para los cobardes, dice más adelante en el libro de Apocalipsis, solamente para los vencedores. Y los vencedores son la gente de fe. Es con la fe que vencemos al mundo. Es con la fe que nos levantamos cuando vienen los ataques de cualquier tipo de parte del enemigo. Así que el Señor amonesta a la iglesia a levantarse y le da la esperanza, los enfoca de que sí es posible alcanzar la victoria a través del nombre de Jesús y por el espíritu de poder que Dios nos ha dado. Así que así está, hermano, la meditación para esta noche, para poder aplicar en nuestra vida, si es nuestra condición de opresión, de humillación, de rechazo, de lucha, si es una condición de permitir pecados en nuestra vida o en medio de la iglesia y ser tolerantes a ciertas cosas, el Señor trae un mensaje de ánimo, trae una promesa, trae un mensaje, una exhortación para que cada uno de nosotros pueda también aplicarlo de una manera personal. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.